bueno, lo que haremos será revisar la actividad 2. En esta actividad, lo que me pide es desarrollar un estado de resultados y determinar la utilidad correspondiente. Aquí con estos datos, existen algunas cuentas que son del estado de situación financiera. Entonces, lo que tienen que hacer es identificar las cuentas que son del estado de resultados. Por ejemplo, la cuenta de inversiones temporales es una cuenta de activo. Eh, la cuenta, por ejemplo, la número 11, acreedores diversos, es una cuenta de pasivo. Eh, por ejemplo, la cuenta 22, gastos financieros, sí es una cuenta del estado de resultados. Entonces, esta cuenta sí la deben de considerar. Es decir, tienen que identificar cuáles son las cuentas del estado de resultados y determinar la utilidad correspondiente. Eh, Son 44 cuentas. La que sabemos ahora sí que la que va al inicio es la cuenta de ventas, que es la 39, ¿no? Aquí tiene la cantidad de 1 millón. Eh, Prácticamente es retomar el estado de resultados que hicieron en la actividad uno y de alguna manera ahora sí ponerle las cantidades, ¿no? Eh, Nada más es lo que hay que hacer. Pueden retomar la actividad que hicieron la semana pasada o pueden hacerlo como viene aquí las cuentas, tal cual, ¿eh? No, sé que alguna cuenta me podrán preguntarse, o más bien no existe en la NIF que hicieron de tarea. Probablemente no exista. No importa. Ustedes desarrollen la actividad conforme a estas cuentas. Ahora, eh, aquí me indica, bueno, me tiene una nota, me dice que el ISR por pagar se deberá determinar considerando una tasa del 29%. Honestamente, la tasa vigente es del 30%. Mm, Háganla con esa tasa que viene aquí, ¿no? No es que de alguna manera el creador de esta actividad se haya equivocado, no, sino más bien para efectos eh, de que simplemente el impuesto sobre la renta no es parte del cálculo, sino más bien lo que vas a hacer es tomar la utilidad y aplicarle esa tasa de impuestos y calcular también la PTU. Eh, y eso es lo que le llamamos impuestos a la utilidad. Ahora, conforme a la NIF, la PTU se consideraría gasto. Aquí la verdad no importa dónde me indiques la PTU, ya sea que me la indiques al final, restándola como un gasto, o dentro de los gastos operativos, porque la normatividad, lo que es la NIF, la D4, que es impuestos a la utilidad, ahí me indica que ya no debo de poner la PTU, indicar la PTU junto con el ISR. Me dice que lo tengo que indicar en los gastos, pero ustedes lo pueden indicar en donde ustedes prefieran. No, finalmente se resta la PTU imagínate que te sale una PTU de 100,000. Calculas la PTU al 10%, vas a tener una PTU de 10,000. Esos 10,000 los tienes que restar adicionalmente a lo que hayas determinado acá arriba, porque aquí no te dice cuánto es de ISR y cuánto es de PTU. Si reviso cuenta por cuenta, viene inversiones, inventario, depreciación, proveedores, documentos por pagar, costo, otros productos, utilidad, anticipo, acreedores, devoluciones, edificio, clientes, patentes, capital, terrenos, seguros, amortización, equipos, capital, gastos de administración, anticipos, dividendos, depreciación, préstamos y productos. No viene un renglón que diga gasto por ISR. Ahora, eh, yo lo que voy a hacer no es tanto, el día de hoy, no es tanto hacer la actividad.
sino más bien lo que voy a hacer ahora, eh, voy a hacer una similitud de cómo se presenta este estado de resultados en la declaración anual, porque la declaración anual prácticamente ahí te pide el estado de resultados, ¿no? Y el estado de resultados prácticamente es el inicio de la declaración anual, es decir, te pide los estados financieros. Más bien eso es lo que voy a hacer. Y de alguna manera voy a hacer una especie de conciliación, ¿no? ¿Para qué? Para efectos de juntar la parte contable con la parte fiscal. Eso es lo que hoy explicaría respecto al estado de resultados. Es 1, 2. ¿Cuánto vale cada regleta? Con la de color blanco, ¿cuánto vale? Son de 10. Ok. Pensé que me estaban preguntando. Ok. Perdón, maestro. No, está bien. Entonces, no se preocupen. Si tienen alguna duda respecto a la actividad, me pueden decir, o en su defecto, eh, pues me pueden preguntar alguna cuenta. La idea es de que identifiques cuáles son las cuentas de resultados. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Las depreciaciones pueden ir todas juntas en una sola cuenta, igual las amortizaciones, o tienen que ir separadas? No todas juntas, pero te comento algo. Aunque ya te diría parte de la tarea, pero sí, finalmente tendría que hacer una aclaración. Cuando tienes una cuenta que se llama depreciación y la palabra acumulada, todo lo que encuentres de depreciación o amortización y diga acumulada, no es parte del estado de resultados. Es una cuenta de activo Ah, disminuyendo. sí, creo que sí. Creo que las depreciaciones son activos circulantes y las amortizaciones activo fijo, ¿no? Algo así. Eh, bueno, ahorita me voy al Excel y les explico la parte de la depreciación. Qué bueno que me dices. Ahorita explico esa parte. Eh, tengan en cuenta, ahorita lo paso a Excel, ahorita nos vamos a Excel. Tomen en cuenta De la acuerdo. palabra depreciación, la palabra acumulada. Quiere decir acumulada. Ahorita le explico por qué esa no entraría en el estado de resultados. La idea es hacer un estado de resultados. Aquí está, mira. Elaboro un estado de resultados. Entonces aquí hay unas cuentas de activo. Dentro de ellas está la 3. Esta es una cuenta de activo. Ahorita la explico. ¿Tienen otra duda de alguna otra cuenta? No, ninguna. Son las únicas en las cuales yo tengo duda. Ok, voy a pasarla a las siguientes cuentas para que las vean y me pregunten. Y mi idea es que me pregunten y explicarlas en el Excel. A lo mejor hay alguna cuenta que digas, no la comprendo al 100". Revísalas. Reinversiones, inventarios, depreciación, proveedores, documentos, costo, otros productos, utilidades, anticipo, estimación, La, acreedores. la cuenta de otros pagos sí va en el estado de resultados, ¿no? ¿Cuál, perdón? Una que se dice otros pagos, o esa va a pasivo. ¿Qué número es? ¿La 7? ¿La que me dices? No recuerdo, es que, bueno, yo ya realicé la actividad y estuve checando cuenta por cuenta, y la única que, bueno, aparte de las depreciaciones, y es la de otros pagos, que me con duda si va en estado de resultados o es en cuenta de pasivo. La número 32. Es correcto. Ok, sí. Esa sí se incluye en el estado de resultados. De acuerdo. Ok, me quedé en la 16. Eh, ¿No tienen alguna duda de equipo, clientes, documentos, patentes, capital, reserva, gastos, terrenos, funcionarios, seguros, préstamos, amortización acumulada, cómputo, transporte, capital donado?
gastos otros, anticipos, depreciación, prima, dividendos, gastos, ventas, marcas, efectivo, depreciación, préstamos y productos. ¿Tienen alguna duda respecto a alguna otra? No sé ninguna. ¿Perdón? Ninguna duda, todo claro. Nada más las dudas expuestas hace un momento son las únicas dudas que yo en lo personal tengo. Ok. Este, bien. Voy a irme al Excel. Y, por ejemplo, yo no vi, bueno, más bien, no es que no haya visto, pero yo no veo aquí los gastos de depreciación, veo pura depreciación acumulada. También la amortización, depreciación acumulada. No veo gastos por depreciación. Eh, yo cuando compro un activo, yo los controlo. Yo llevo un control de activos fijos, ¿no? Todas las empresas lo llevan. Todas lo llevan. De hecho, tienen que hacer una especie de carpeta, ¿no? Una carpeta en donde vayan juntando todos los FDIs, ¿no? Tienen que tener como un control de activos fijos. Tienes que tener una carpeta. Y evidentemente controlarlos, ya sea en un software especializado o en Excel, ¿no? Generalmente los hacen en Excel, los que llevan los controles de activos fijos. Eh, Vamos a suponer que compro, bueno, aquí en la práctica dice que tiene, por ejemplo, equipo de cómputo. Bueno, tiene edificios, por ejemplo, y los vas controlando, ¿no? Con el número de serie, con la dirección, en este caso los edificios, donde se encuentra, con la dirección. Porque puedes tener varios edificios, ¿no? Imagínate una inmobiliaria, ¿no? O sí, una inmobiliaria que tiene varios edificios en toda la República. Entonces, de alguna manera los tiene que controlar. Los controla a nivel en donde se encuentra. Los controla a nivel, puede haberlos adquirido o los puede haber construido, ¿no? Generalmente los compran, los equipan y los rentan, ¿no? O crean algún fideicomiso, generalmente hacen fideicomisos. Por ejemplo, un fideicomiso muy importante se llama Fibra 1, ¿no? Es un esquema fiscal, lo que le llaman Fibra 1, y son fideicomisos, y son dueños de grandes edificios. Bueno, pues estas personas forzosamente llevan un control de activos, ¿no? En este caso, aquí en la práctica, y eso no lo tienen que hacer, ¿eh? No es que lo vayan a desarrollar, simplemente estoy explicando cómo lo hacen. Eh, esa cantidad que viene allí de 235,000 como monto de activo fijo, eh, los que llevan el control le calculan la depreciación, ¿no? Los porcentajes que utilizan generalmente los retoman de la ley del impuesto sobre la renta, pero no necesariamente tienes que tomarlos de allí. En contabilidad generalmente podemos tomar otro porcentaje de depreciación y puede diferir del fiscal. De hecho, generalmente difiere del fiscal, porque el fiscal hay que calcular la inflación, ¿no? Y a la depreciación contable no se le calcula inflación. Entonces, en este caso, haciendo el cálculo, vamos a suponer anual, porque debes de hacer una póliza mensual. Cada vez de que tengas el control del activo fijo, tienes que hacer una póliza mensual al cierre de mes, no al cierre de año. Estos 11,750 es la depreciación anual, ¿no? Y ahí existe una cuenta contable dentro de la práctica que se llama depreciación acumulada de edificios. Pero esa cuenta no es del estado de resultados.
¿qué es lo que hace esta cuenta de depreciación acumulada? Lo que hace es disminuir el valor original de los activos para mostrarlos a valor en libros. Nosotros en contabilidad, en el área de contabilidad le llamamos valor en libro. Entonces, imagínate que tienes el estado financiero, ya contabilizaste este renglón, porque otra cosa es la contabilidad, ¿eh? Este es el control, y una vez que tienes el control y el soporte, contabilizas. Contabilizas el edificio dentro de los activos, y abajito del renglón de todos los activos, generalmente nada más usamos una línea llamada depreciación acumulada. Juntamos todas las depreciaciones, así como tú me preguntaste, depreciación acumulada, pero de todos los activos, nada más usamos un renglón, ahí incluimos todos, hacemos la sumatoria de todos y ahí en el estado financiero incluimos la de todos los activos, porque si no se haría el estado financiero demasiado grande. Entonces, esta cuenta de depreciación acumulada de edificios también va dentro del activo, ¿no? Y generalmente se presenta entre paréntesis la cantidad. Matemáticamente presentar una cifra entre paréntesis eh, en matemáticas se considera un signo negativo, de hecho Excel lo convierte en negativo, ¿no? Cuando tú pones una cantidad entre paréntesis. Entonces la cantidad neta que se presentan en los estados financieros, aquí por ejemplo si yo nada más tengo edificios, yo nada más pongo edificios neto, ¿no? Cuando tú veas en un estado financiero la palabra neto, porque hay empresas que ya no muestran esto, porque tienen demasiadas cuentas, muestran nada más el activo fijo neto, ¿no? Entonces, esta cuenta o por 11,750 que viene en la tarea, esto no va en el estado de resultados. ¿Cuál es el asiento contable para registrar esa depreciación? Yo utilizo, hago el abono a esa cuenta de depreciación acumulada y necesito una cuenta que se vaya al gasto, ¿no? A lo mejor son gastos de administración, gastos de ventas o gastos generales. Y la subcuenta que tengo que utilizar es gastos de depreciación. Cuando tú ves la cuenta así solita, gastos de depreciación, esa sí es del estado de resultados. Cuando yo hago mi póliza contable, hago un cargo vamos a suponer que la empresa lo hace anual, no lo hace mensual. Hace un cargo por 11,750 y este sí es un gasto, este es un cargo. Este sí es un cargo y se va al estado de resultados. Como un gasto normal, como si hubieras hecho un gasto por sueldo y salario o un gasto administrativo, un gasto de venta. Entonces, cuando yo abono esa misma cantidad, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás de acuerdo que los activos se cargan? Por ejemplo, el edificio, cuando tú lo adquieres, lo cargas. Imagínate que compras un edificio por la cantidad que viene en la práctica, por 235,000, que dice ahí. Lo pagaste con una transferencia bancaria. Yo sé que la cantidad es muy pequeña, pero estoy siguiendo nada más la contabilidad normal. Entonces, fíjate, en el activo tienes la cuenta del edificio, hiciste la póliza, hiciste un cargo. Para mostrar la depreciación o el desgaste de ese edificio, utilizo esta cuenta de depreciación acumulada del activo que estés contabilizando, de edificios, de equipo de cómputo, equipo de transporte. ¿Cuál sería la diferencia entre esta cuenta de depreciación acumulada y la de gastos de depreciación? De hecho, voy a quitar la palabra gastos generales y le voy a dejar gastos de depreciación o por depreciación. De edificios. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia radica en que la de abajo, esta acumulada, va acumulándose, va acumulando cada vez que haces un cargo, digo un abono. Y este de gastos por depreciación se va cancelando año con año, la dejas en ceros, vuelves a hacer cancelas todas las cuentas de resultados y te quedan ceros para el siguiente año. Y la depreciación acumulada no. El saldo que tengas se acumula con el que sigue y así sucesivamente.
Porque todas las cuentas de resultados se tienen que cancelar, ¿para qué? Para determinar si tuviste una utilidad o una pérdida. ¿Cómo la cancelo? Pues cuando yo hago mi póliza de cierre, ya final en la contabilidad, pues tengo que cancelar las cuentas que cargué, abonándolas. Y vamos a suponer que no tuve nada de ingresos. ¿Cuál sería el cargo? Pues en este caso me lo puedo llevar directo a pérdida, ¿no? La pérdida del ejercicio. Entonces, cuando yo determino el estado de resultados, yo ya cancelé esta cuenta, mira. Estos son 3,750, ya la cancelé contra esta. Entonces, esa sí es del estado de resultados. Esta no. Esta es parte del activo. Entonces, entiendo la pregunta de que si se deben a sumar toda la que se llama depreciación, y la respuesta es sí, pero las depreciaciones que se llaman acumuladas no son del estado de resultados. Debiera de decir gasto, ¿sale? Porque este es el asiento. Sí es diferente decir depreciación acumulada a decir gastos por depreciación. Ahora, en la declaración anual, ¿por qué de alguna manera tendría que entender el estado de resultados? Finalmente, ya sea que lo presente a los dueños de la empresa o como informes administrativos, finalmente en la declaración anual me lo pide. ¿Y cómo me lo pide? Prácticamente así como está en la NIFE 3. No igualito, pero sí, sí es parecido. Y voy a tocar algunos puntos para atacar dos cosas. Atacar el estado de resultados y atacar también la parte fiscal precisamente en la declaración anual. Cuando tú haces una declaración anual de una persona moral, eh, que se debe de presentar a más tardar el último día de marzo. No sé si tenga 30 días o 31 días. No sé, no recuerdo. Después del Sí, 91. 31, maestro. 92. Ah, ok. Ok. Entonces, hasta ese día, ojo, yo puedo presentarla el día 1. El día 1 de enero yo la puedo presentar. Dice dentro, ¿no? ¿Qué quiere decir dentro de los 3 meses siguientes? Que a partir del día 1, después de tomar el año nuevo, de estar en año nuevo, en el segundo 1 ya la puedes enviar. Nadie lo hace, la verdad. Pero bueno, en esa declaración te pide el estado de resultados y siempre vamos a iniciar con la parte de las ventas, ¿no? Que fue la tarea de la clase pasada, donde ustedes desarrollaron el estado de resultados, pero sin cantidades, ¿no? Eso es lo que ustedes hicieron. Bueno, en la declaración anual te pide que le indiques si tuviste operaciones con partes relacionadas o con partes no relacionadas. Yo te explico qué es eso, ¿no? Porque de alguna manera, perdón, de alguna manera, eh, comprender cómo hacer el estado de resultados finalmente me va a ayudar a hacer la declaración anual de una persona moral. Y prácticamente es el origen para hacer la conciliación fiscal, ¿no? La materia no es fiscal, la verdad, pero finalmente tiene utilidad fiscal el estado de resultados. ¿Qué significa esta parte cuando estoy haciendo la declaración anual? Significa que, por ejemplo, si la empresa tiene, por ejemplo, una subsidiaria o tiene una asociada o no tiene ninguna de estas situaciones, pero fíjate, uno de los socios tiene participación en la empresa A y tiene participación en la empresa B, ¿no? Es decir, un socio, vamos a suponer, imagínate que yo tengo dos empresas. En una tengo una participación del 5% y en la otra tengo una participación del 10%.
Y el diferencial, vamos a suponer que lo tienen ustedes. Luis, sí, Luis, tienes el 95% de A y Carolina tiene el 90% de B. Aunque aunque de alguna manera ustedes no, vamos a suponer que ustedes no se conocen, finalmente yo tengo una participación común en las dos. En ese sentido, las empresas A y B ya se consideran partes relacionadas. Esto viene en el boletín C13. Si quieren ahondar más sobre el tema, qué significa partes relacionadas. O puedo yo tener un director, así, un director general, y me dirige la empresa A, y los socios son distintos con respecto a B. A y B no se conocen como socios, pero el director me dirige dos. De repente hacen empresas familiares y a lo mejor el papá tiene la A y el hijo tiene la B, ¿no? Bueno, en ese caso, siendo familiares, también se consideran partes relacionadas, ¿eh? La familia también se considera partes relacionadas. Oye, tu papá tiene la empresa A y el hijo tiene la empresa B. También. ¿Por qué el SAT necesita que en tu estado de resultados, y a qué voy con esto? Que cuando haces tu contabilidad, eh, a veces no hacemos esto, ¿no? A veces no lo hacemos. Nosotros deberíamos de tener una cuenta de ventas separado. Bueno, la ley fiscal me obliga a que esté por tasas de entrada, a diferentes tasas. Yo no puedo entremezclarlas, ¿eh? Cuando ustedes hicieron el estado de resultados, evidentemente se hace en la misma contabilidad. Pero imagínate que soy una empresa, imagínate que vendo a la tasa del 0 y también vendo a la tasa del 16. Hay empresas que sí lo tienen, sí tienen los dos. Y hay empresas que tienen hasta exentos, o sea, tienen los tres. Entonces en tu contabilidad tienes que abrir, aperturar y por tasa, eso sí es obligatorio, es forzoso. Evidentemente en el estado de resultados, yo no, eh, yo no hago esta separación, todo lo incluyo en un renglón. Ojo, en el estado de resultados sí dejo las tres ventas en un solo renglón, ¿vale? Pero por si fuera poco, el SAT me pide, aparte de que yo separe lo que son tasas, necesita saber las ventas que son con partes relacionadas y prácticamente todo lo demás sería partes no relacionadas. ¿Qué significa eso? Todos tus clientes, todo lo que tenga que ver con clientes, toda la venta a tus clientes, su público en general, todos ellos son partes no relacionadas, o sea, no tienen relación contigo. Ahorita te explico el por qué está esta separación, ¿no? Ahorita te digo el por qué. Todos tus clientes que tienes, todos, son partes no relacionadas. Cuando te toque hacer una declaración anual de una empresa, sí, nada más piensa en esto. Oye, esta empresa, o deberías de preguntarle o a lo mejor ya hiciste alguna, ¿no? Nada más estoy, comentándote cómo funciona. A lo mejor tú ya lo sabes. Prácticamente el estado de resultados que tú hiciste y el que van a hacer para esta semana 2 iría en este renglón y estoy hablando de una declaración anual, ¿eh? Entonces estoy juntándote la parte contable y la fiscal. Va en este renglón. No te pide las ventas separadas, no te pide al 16, no, nada más te las pide por si tienes relación con a quién le vendiste o con quién no. ¿Por qué hace eso el SAT? Lo hace por esto. Imagínense que entre nosotros tenemos la empresa A y la empresa B, ¿no? Lo voy a poner acá abajo. Y de repente vendemos productos, nuestros productos a nuestros clientes, normalitos, a clientes externos. Se los vendemos, vamos a suponer, a 1,000 pesos, ¿no? Vendemos por volumen. Es una empresa, digámoslo así, relativamente grande.
por volumen lo vendemos a 1000. De repente queremos hacer una especie de, oye, yo estoy pagando mucho de impuestos, oye, factúrame, ¿no? Generalmente a veces así se hacen entre empresas, oye, factúrame porque estoy pagando mucho de impuestos o no tengo facturas. No estoy diciendo que así se haga, ¿eh? Pero generalmente así lo hacen. O se venden porque a lo mejor uno tiene la materia prima y el otro lo necesita. Algo lo hace. Entonces imagínate que entre la A y la B, en vez de vendernos en 1000, nos vendemos en 1 peso. ¿Se puede? La respuesta es sí se puede. O sea, tú puedes venderla como tú quieras. Pero ¿qué crees que te va a decir? Nos va a decir el SAT. Por eso nos pide esta parte. Fíjate. eh, Imagínate que vendimos solo un producto. Tú estás haciendo tu estado de resultados conforme a tu actividad, ¿no? Las ventas que vienen en la actividad aquí de esta semana 2 dice que las ventas son por 1 millón de pesos, ¿no? Ahí dice, ventas 1 millón. Iría aquí, ese millón. No estoy diciendo que lo hagas conforme a la declaración anual, ¿eh? Yo estoy explicando algo adicional, ¿no? Mi idea es, en cada materia que doy, o cada semana, materia o semana, explicarte algo adicional, no explicarte lo mismo, ¿no? Yo le veo más productivo explicarte algo nuevo. Bueno, que yo creo que puede ser nuevo. Eh, entonces imagínate, en partes no relacionadas vendimos un producto en 1000 pesos, ¿no? Y tenemos que reportarle al SAT que yo le vendí, esta es la declaración anual de la empresa A, es la declaración anual de la empresa A, y fue la que hizo la venta, y aquí tendrá que poner 1 peso, ¿no? El SAT no va a detectar qué producto vendiste honestamente, y existe otro cuadrito que dice total. Tú no haces nada en ese cuadro porque solito hace la sumatoria en la declaración anual y se va por todos los renglones. ¿A qué me refiero? El costo de ventas. El costo de venta te lo separa, te pregunta las compras, el inventario inicial, el inventario final, lo que compraste y la determinación del costo. Eh, Te pregunta los gastos, ¿no? ¿Cuánto tuviste de gastos? Con partes relacionadas y con partes no relacionadas. Y determinas una utilidad eh, total, porque en algún momento deja de preguntarte en cierto renglón. Eh, Cuando llegas en la determinación del ISR y de la PTU, y es por eso que quiero hacer esta explicación, porque conforme a la NIF, te dice que la PTU ya no se debe de incluir dentro de los impuestos o abajito del impuesto. ¿Y qué crees? En la declaración anual todavía te lo pide. Me dice la NIF D4 que la PTU ya no es parte de los impuestos que debo demostrar en los estados financieros. Yo esta PTU la tengo que incluir como un gasto por sueldo. Ahí la tengo que llevar. Muchos contadores aún lo que hacen es separar la PTU y mostrarla en el estado de resultados abajito del ISR. No importa dónde la incluyas tú. De hecho, en la NIF de 3, digo, en la NIF que hicieron, no sé si así viene, no lo revisé bien, la verdad. Porque entre NIF a veces se contraponen, a veces, ¿eh? Y no se han percatado las que lo hacen, no se han percatado. Bueno, ahorita me regreso al tema del PTU. Entonces, fíjate, tienes que tener esta separación cuando tienes una parte relacionada. ¿Eso qué significa? Que en tu contabilidad debes de abrir subcuentas que digan partes relacionadas, por lo menos, porque todo lo demás serían no relacionadas. Ahora sí que todos tus clientes normalitos, ¿no? Bueno, eh, bien. ¿Qué hace el SAT cuando ve esta parte? Te pide que hagas un estudio, ¿no? Un estudio de precios de transferencia. Ese estudio de precios de transferencia lo hacen despachos, ¿no? Eh, Generalmente, quien hace esos estudios es una combinación entre contadores, abogados y economistas, porque tiene que ver con cuestiones de precios, ¿no? Cuestiones de contratos y cuestiones contables y fiscales, o sea, es una combinación. ¿Eso qué significa?
que ese estudio es como hacerte un dictamen, ¿no? En donde y es obligatorio cuando hago operaciones internacionales, ¿eh? Ese sí, se hace porque se hace. ¿Por qué lo hago? Porque imagínate una empresa como Bimbo que tenga plantas de producción en Panamá. La tasa de impuestos en Panamá está abajo del 30%. No sé en qué porcentaje esté su tasa de ISR. Créeme que Bimbo, o todas las empresas, no solamente Bimbo, cualquiera, podría mandar sus utilidades a otro país y no importa, o sea, ¿por qué? Porque finalmente el dinero va a retornar. Entonces, a nivel mundial lo que hacen las empresas es buscar el país que tenga la tasa más baja. Entonces, México y todos los países que son de la OCDE, de la OCDE, se pusieron de acuerdo y dijeron, no, no te vas a transferir utilidades. Entonces, el SAT de alguna manera hace años te pedía esto. Hoy por hoy ya lo tiene implementado como algo normal, ¿no? Como algo normal para revisarte en algún instante, porque cuando haces operaciones nacionales, pues no pasa nada. Bueno, teóricamente no pasa nada. Tendríamos que revisar a detalle si tienes un efecto fiscal, porque a lo mejor la empresa a la que le estás vendiendo tiene pérdidas, ¿no? Bueno, al revés, tú tienes pérdidas. Como tú vendes y tienes pérdidas, pues a ti no te afecta porque el impuesto a ti te va a dar cero. Estás disminuyendo la utilidad de la otra empresa. Por eso el SAT te pide estos dos renglones, ¿no? ¿Y de dónde? No estoy tratando de hablar tanto de lo fiscal. Estoy tratando de verlo a nivel contabilidad. En la contabilidad debemos de partir bueno, ni siquiera serían subcuentas. Tendrías que tener una cuenta de mayor que diga ventas, partes relacionadas. Cuentas por cobrar con partes relacionadas. Eh, Cuentas por pagar con partes relacionadas. O sea, tendrías que tener una cuenta de mayor, tendrías que tener una relación de tus partes relacionadas, ¿sale? E igual las ventas, porque al final del día la declaración anual te lo va a pedir. Eh, Ahora, prácticamente ustedes, bueno, no ustedes, sino que de forma general nosotros nada más vemos como un renglón, ¿no? Las ventas, así como tal, como siempre nos han enseñado o como siempre hemos visto los estados financieros. Pero créeme que cuando hagas alguna declaración anual, vas a ver esta parte. Vas a ver esta parte. Entonces, por eso de alguna manera estoy comentando algunas situaciones adicionales. Ahora, eh, esa declaración anual, evidentemente, yo me voy directo al costo de ventas porque te pide cuánto tienes de inventario inicial, cuánto tienes de compras, cuánto tienes de inventario final y determina un costo. Determinas un costo de ventas. Bueno, también te lo pide por parte, si compraste el inventario, una parte relacionada, si el inventario inicial lo adquiriste con una parte relacionada. eh, y después vienen los gastos, ¿no? Lo que le llamamos gastos generales. Y dentro de estos gastos generales, cuando tú le das clic en esa sección, te da un listado, ¿no? Te pregunta si son gasolina y lubricante, digo, combustible y lubricantes, te pregunta si son eh, sueldos, te pregunta si son viáticos, gastos de viaje, te pregunta si son gastos, es decir, te sale un listado, imagínate que le das clic allí y te va preguntando, ¿no? Te va preguntando qué tipo de gastos son. Bueno, eh, también te pregunta si son partes relacionadas o no relacionadas. ¿Y por qué estoy haciendo este pequeño estado de resultados? Porque de alguna manera en la práctica de ahí de la semana 2 te pide que calcules el impuesto sobre la renta, ¿no? Te dice, la tasa, de hecho te dice que la tasa es del 29%, ¿eh? Ahí léanlo al final de la actividad te dice que el ISR es del 29% y la PTU es del 10%, ¿no? Bien. Es aquí donde voy a explicar otra cosa que también es importante saber. Voy a quitar esto de partes relacionadas y no relacionadas, ¿eh?
simplemente fue una explicación para efectos que es la realidad, es la realidad. Bueno, ustedes dejen esa tasa del 29% o les acepto que la modifiquen al 30 porque la realidad es al 30. Acepto la del 29 y la del 30. No pasa nada. Finalmente, no estamos viendo impuestos, estamos viendo la parte contable. Bueno, imagínate que yo voy a retomar las ventas que vienen ahí en la práctica, que es de 1,000,000. Y los costos voy a inventarlos porque no vi con exactitud cuánto fue. Voy a suponer que son 450,000. Y los gastos generales, voy a indicar que son 50,000 pesos. Y determino una utilidad neta, ¿no? Esa prácticamente sería la actividad. Determinar la utilidad, esa es la actividad, determinar la utilidad del ejercicio, identificando las cuentas que son del estado de resultados. ¿Cómo las identificas? Con la actividad 1. Me pueden preguntar, me pueden mandar en el foro me pueden preguntar, me pueden decir, tengo dudas sobre la cuenta tal, vamos a suponer patentes, ¿no? Vi ahí la palabra patentes. Yo ahí te doy una explicación, ¿no? Al final te diré qué es, y en qué rubro va, ¿no? Se vale que me pregunten, no pasa nada. La idea es de que te determinen esto, miren, ventas menos el costo de ventas, menos los gastos generales, o todos los gastos que vengan ahí en la práctica, yo aquí determino 500,000. Adicionalmente en la nota me dice que yo tengo que determinar el ISR. Simplemente tomo la utilidad del ejercicio y la multiplico por la tasa del 30%. Y ahorita les doy otra explicación adicional, porque así no se hace en la realidad. La práctica sí me lo dice, ¿eh? La actividad 2 me dice que así lo haga, pero en la realidad así no se hace. Ahorita les explico cómo se hace en la realidad. Ese 500,000 lo multiplico por el 10%, porque la práctica me dice, oye, determina la PTU. Perdónenme, esto sería utilidad antes de impuestos, perdónenme, una disculpa. Utilidad antes de impuestos. Eso no es lo que hay que determinar. De hecho, si ya determinaste ese renglón, te faltaría, o nos faltaría, determinar la utilidad neta. Es decir, la actividad me está pidiendo estos 3 renglones. Determinar la utilidad, determinar el ISR y determinar la PTU. Con esos, no más bien 4 conceptos, también el de abajo. 500 menos 150 menos 50 de PTU, tengo una utilidad neta de 300,000. Esto es lo que hay que determinar. Ahora, voy a explicarles o les voy a decir cómo funciona en la realidad. En la realidad, de hecho, hay una diferencia tanto a cuestiones fiscales contra cuestiones contables. Y hay un error en la declaración anual, o no sé si no lo han visto o no han actualizado el sistema. Esto que te acabo de explicar es lo que tienes que hacer de actividad, ¿eh? Lo que te voy a explicar ahorita es la parte real. Y prácticamente con eso termino por el día de hoy. Te voy a enseñar la realidad. ¿Cómo lo hacemos en las empresas? En las empresas no determinamos así el ISR y no determinamos así la PTU. Esto es un error. La realidad así va. En realidad hacemos esto. Si tomamos las ventas como tal de la contabilidad, eso sí. El costo también, sea deducible o no, porque el costo de ventas puedes tener una parte que sea deducible o que no sea deducible, no importa, porque finalmente es el estado de resultados. El SAT sí necesita revisar tu estado de resultados y tiene que cuadrar con tu contabilidad. Debe ser el mismo, el que tienes en tu contabilidad. Estos 50,000 también, ¿no? Hasta aquí vamos bien, ¿no? Tenemos prácticamente lo mismo. La parte real con la de la actividad, por así decirlo, ¿no?
Y se entiende que la actividad es más académica. De hecho, siempre en las universidades lo que hacemos es la parte académica, ¿no? No es que se contraponga con la realidad, no, simplemente hay detalles que en la realidad sí difieren con lo académico. Y cuando yo hago mi cálculo de impuestos, yo lo que hago es determinar un resultado fiscal, ¿no? Eso lo ves en personas morales, en impuestos y personas morales. Porque de hecho ahorita yo estoy dando esta materia, ¿no? De hecho ya les expliqué cómo, bueno, ahí viene un ejercicio y determinas el resultado fiscal. ¿Cómo se obtiene? Bueno, pues de los ingresos, ¿no? ¿De dónde están los ingresos? Pues de las ventas. Puedes tener otro tipo de ingresos, puedes tener ingresos por inflación, ¿no? ¿Cómo se llama eso? En la realidad, ajuste anual por inflación acumulable. Y ahí ya difiere, la parte contable ya difiere de la parte fiscal, ¿no? ¿Por qué me voy a lo fiscal? Porque lo fiscal me pega en lo contable y viceversa. Tengo que juntar las dos cosas. Este conocimiento es como que juntando los dos a la vez. Porque una vez de que yo determino el resultado fiscal, ahora sí, este sí es el cálculo real del impuesto sobre la renta. Oye, ¿cuánto tengo que pagar de ISR? La tasa de ISR es del 30%, ¿no? Aquí sí es el ISR causado, el que le tengo que pagar al SAT, ¿no? Restándole los pagos provisionales. No voy a llegar a ese nivel. Simplemente quiero hacerlo sencillo. ¿Cuánto tengo de ventas en mi contabilidad? Yo tengo 1,000,000, ¿no? Ese sí lo tomo. Contabilidad y fiscal van igualitos. Hay un cálculo que tengo que hacer que se llama ajuste anual por inflación. ¿Y qué significa eso? Imagínate, lo voy a bajar a nivel personal. Imagínate que alguien te debe a ti. Hace 20 años eh, tú prestaste, vamos a suponer que, no sé, 100,000 pesos. Hace 20 años. Hace 20 años yo creo que con 100,000 pesos, o sea, en el año 2001, en el año 2000, con 100,000 pesos, yo creo que pudieses haber adquirido, ¿qué te gusta? En el año 2000, a lo que voy es a lo siguiente, porque no se me viene alguna idea. Hace 20 años esos 100,000 tenían un valor adquisitivo a ese valor en el año 2000. En el año 2021, esos 100,000 ya no valen lo mismo, ¿no? Ya perdió su valor adquisitivo, aunque tú los puedes ver como una cantidad fuerte, pero no, la verdad no lo es. Ya perdió totalmente todo su poder adquisitivo de hace 20 años, no es lo mismo. Es más, tan solo piensa de quedarte con 100 pesos en la bolsa y dejarlos para 20 años. Ya ni siquiera te van a servir ese billete de 100 pesos. O a lo mejor tienes una moneda de 5 pesos o de 10 pesos que se usaban hace 20, 40 años, ya no sirven. O sea, ya perdieron su valor. Y bueno, su valor porque ya ni siquiera están en circulación. A lo que voy es de que eso se llama inflación. ¿Qué crees que dice el SAT a las empresas? Bueno, pues si tú tienes una cuenta por cobrar, bueno, más bien por pagar, le calculas inflación, porque estás ganando inflación tu empresa. Le calculas inflación y me lo acumulas. Hacen un cálculo los que se dedican a hacer el impuesto. Aquí le voy a poner que, vamos a suponer que sean 10,000 pesos, ¿no? ¿Factura? No, es inflación. Haz de cuenta que es pura inflación. Lo voy a decir de forma coloquial, es por haberse jineteado el dinero. Es jinetearte el dinero. Y el SAT dice, yo veo que tú estás ganando porque estás dejando de pagar. Entonces me pagas. Como estás dejando de pagarle al otro, tú estás teniendo un beneficio, a mí me pagas. Viene la parte, fíjate, ya hay una diferencia entre los ingresos contables contra los ingresos fiscales. El ingreso fiscal es por 1,010,000 y el ingreso contable es por 1,000,000. Ahora,
tengo otra diferencia. Y hay más, ¿eh? Yo nada más estoy haciéndolo pequeñito. Las deducciones autorizadas. ¿Qué significa eso? El SAT no me autoriza a deducirlo todo. Voy a tomar el costo de ventas, estos 450,000, y voy a tomar los gastos generales, ¿no? Vamos a suponer, la sumatoria es de medio millón, y vamos a suponer que la empresa tiene 20,000 pesos de no deducibles. Es decir, no tuvo la factura, no cumplió con requisitos. Entonces, las deducciones que a mí el SAT me está dando chance del medio millón, es decir, del costo de ventas y los gastos generales, nada más me está dando chance de deducir 480,000. Entonces, el resultado fiscal, bueno, aquí me faltaría en medio algo que se llama pérdida fiscal, pero ya no quiero hacerlo tan grande. Me dice, suma tus ingresos fiscales y réstale las deducciones autorizadas. Y fíjate, la utilidad fiscal difiere de la utilidad contable, ¿no? Es aquí donde tú sí tienes que tener en cuenta en la contabilidad. Ahora sí, me paso a la contabilidad. Cuando tú haces el cálculo del ISR, este que te está pidiendo la práctica, no se toman los 500, ¿eh? No. Se toma el resultado fiscal. ¿Cuánto te dio a pagar de impuestos? Bueno, me dio a pagar 159,000. ¿Cuál es la diferencia? De 150 contra 159. Esto ustedes no lo van a hacer, porque la verdad esto que estoy explicando es más fiscal que contable, pero si no hago si no junto estos conceptos, te puedes quedar con la idea de que el ISR que se resta de la utilidad, en el estado de resultados normalito, el que vas a hacer, así se calcula, y no es cierto. Haces tu cálculo en la declaración anual, ves cuánto te dio de ISR causado y lo plasmas en tu estado de resultados que te pide la declaración anual, no este. Igual la PTU. La PTU se calcula igual sobre el mismo resultado fiscal, nada más que es al 10%. Es decir, 53,000 pesos. Y aquí me dice que son 50,000. Entonces, fíjate, ¿cuál no muevo? La utilidad antes de impuestos. Esa sí no se mueve. Lo fiscal es una cosa y la contabilidad es otra. Lo fiscal nada más son cálculos y el estado de resultados es la realidad contable. Estos 159,000 viene de un cálculo fiscal y estos 53,000 también. Ahora, la utilidad neta del ejercicio, si tomo los 500,000 de aquí, le resto los 159,000 que son fiscales y la PTU que sí es fiscal, y mi utilidad neta real son 288,000. Esta es la realidad. Entonces, lo que traté de explicar hoy fueron pequeños detalles. Por ejemplo, la depreciación, cómo funciona, cómo llevas el control de activos fijos, la parte de la depreciación acumulada y un pequeño estado de resultados muy, muy pequeñito, que es lo que vas a hacer, y hacerte la aclaración de lo que es cómo en la declaración anual te pide partes relacionadas y no relacionadas, y el cálculo de ISR y PTU que va hasta el final, te lo pide la declaración, estos dos renglones te los pide, no no los calculas así directo, provienen del cálculo fiscal de tu impuesto sobre la renta que vas a pagar y la PTU causada, la que vas a pagarle a los trabajadores, la real. Bueno, pues pues sería todo por el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, si no, pues sería todo y subiré este video para los que no se pudieron conectar. De acuerdo, muchas gracias, profesor, por el tiempo y por las explicaciones. Cualquier duda estaremos comentándolo en el foro, profesor. Sí, por favor, principalmente si tienen alguna duda respecto a alguna cuenta. A lo mejor existe alguna cuenta que no se logre identificar si es de resultados eh, o de activo. Me pueden preguntar, por ejemplo, marcas, prima en venta de acciones. Y no les voy a contestar sí o no, no, les voy a explicar. Y cuando veo varias dudas, en la siguiente clase les explicaré qué significa. Quizá a lo mejor algunos digan, no supe dónde incluir la prima en venta de acciones, ¿no?
voy a tomar esas dudas y voy a explicarla cómo se registran. Y cuando me pregunten les voy a decir de qué cuenta es, si es de activo. Ahí sí, pero la explicación en la clase que viene. Bueno, pues sería todo y pues muchas gracias. Nos vemos la siguiente. Gracias, buenas noches, hasta luego. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches.